o cristal, no sé si es cristal o cristal. Muchas gracias. Eso, enciendan las cámaras, veámonos la carita. La carita, la carita. Ya, pues prendan la cámara. Tengo a 3, 4, ¿cuánto? Poquito encendida la cámara. Ya. Daniela, Cristal, Joaquín, prendan la cámara, niños, si tienen que encenderla. Si es un ratito, porque yo después comparto el power y el PPT y la pueden apagar. Y si hablan, la cuestión es que esté encendida, pues. Yo también la apago. Si es un rato, si no estamos todo el rato viéndonos. Ya, ya, pues, ya, pues, ya, pues. Yo no tengo cámara ni micrófono. José. Bueno, ya, José, te creo, pero uno. Y los demás, ya. Ya, niños, vamos a trabajar. Dice la Maciel que, a ver, pensé que justo mi cámara está mala, ya. Pero puede hablar, ¿no es cierto? ¿Tiene micrófono? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Ah, es que yo, sí, la dejé entrar ahora. Tiene mal el internet. Bueno, sí, pasa. Ya, entró la Maciel. Hola, profe. Hola, eso, muchas gracias por prender la cámara. Mirémonos un ratito, si no vamos a estar todo el rato no mirándonos. Ya, niños, vamos a trabajar porque esta horita se nos hace así chiquitita, muy, muy chiquitita, ¿ya? Voy a compartir el Power con ustedes. Quedó una tarea de la clase pasada. Lo otro, no me acuerdo si fue en el curso de ustedes, que se cortó antes, por lo tanto yo tampoco alcancé a ver todo, ¿ya? Así que igual retomamos cosas de la clase pasada y seguimos. Lo otro, no tienen que mandar las tareas, así que no se preocupen. La profesora jefe de ustedes es la Lorena, ¿no es cierto? Sí. No, no es. Ustedes son el primero C. De la profe Débora, ya. Pero no se preocupen, y si yo necesito mandarles algo, porque todavía no veo lo del correo, se lo voy a mandar a través de la profesora jefe. ¿Listo? Ya. Así que no se preocupen, cualquier cosa que yo necesite lo hago a través de la profesora jefe, ¿ya? No tienen que mandarme las tareas a correo, tienen que hacerlas, quedar contentos y ahora vamos a revisar, vamos a ver algunas cosas. Tiene que estar en el cuaderno, eso sí, ¿ya? Y yo voy a seguir dando tareitas. Ya, niños, cerré el Power, a ver. No, ahí está. Que delante tenía otro abierto y ya. Bueno, yo voy a apagar mi cámara porque eso hace que pueda tener mejor conexión, se pueda ver mejor la imagen. Bueno, veamos entonces. Está lento. Ya, ahí está, estoy compartiendo la pantalla. Como dijimos, ¿no es cierto? Esta unidad, que es la unidad de retroalimentación, se llama la célula y los seres vivos. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen acá. Por ahora, yo le estoy colocando clase número 2. Y esto quiero que se fijen, dice, ese punto se refiere al inicio de la semana, porque yo tengo con los otros dos primeros, el día martes, ¿ya? Entonces, para no estarle cambiando la fecha, bueno, le pongo el inicio de la semana que fue el 8, el primer día de la semana le pongo, ¿ya? Cuando tengo cursos días separados. ¿Listo? Para que no se confunda y digan, la profe se equivoca. No, es por la semana. Semana del tanto tengo 2 clases con primeros medios. ¿Listo? Ya. Y lo otro que les decía, que en las clases siguientes yo le pongo el título de la clase, la unidad, el curso y la fecha. Ya no le pongo clase 2, clase 3, clase 4. No, no pongo eso. No sería malo a lo mejor colocarlo. Listo. Veamos entonces, sigamos con la célula y los seres vivos. Vamos al objetivo. Cuesta para que se cambie la diapo.
Ya, el objetivo de la clase dice describir a la célula como la unidad fundamental de los seres vivos, identificando sus partes y clasificarlas considerando este criterio. ¿Ya? Entonces ese es nuestro objetivo. Veamos entonces. Y vamos a partir con preguntas que quedaron de tarea. Vamos, o sea, se supone que yo las iba a hacer al final de la clase, pero la clase terminó antes. Entonces, vamos con la primera pregunta. Y aquí les pido que ustedes me ayuden y que vayan respondiendo. ¿Qué quiere decir que las células sean microscópicas? Que son tan pequeñas que solo se pueden ver con un microscopio. Exactamente, no se pueden ver, ¿no es cierto?, al ojo humano. Después dice, ¿qué es el microscopio y qué importancia ha tenido para la biología? El descubrimiento de nuevos seres vivos. Perdón, un poquito más fuerte. El descubrimiento de nuevos seres vivos. Ya, ¿qué más puede ser? ¿Cómo? Por ahí, como que se cortó. El Sí, microscopio es es un una objeto. herramienta. ¿Cómo? De nuevo, por favor. El microscopio es una herramienta que te permite ver cosas diminutas e Sí. invisibles al ojo humano Ya, ¿y en qué ha ayudado la biología? para saber cuáles son las células, Sí, cosas así. para Cosas distinguir a pequeñitas. la célula, conocer su estructura, ¿no es cierto? Conocer a qué seres vivos constituye, o sea, ha sido, pero un aporte gigantesco, ¿no es cierto?, el microscopio en la biología. Luego dice, ¿por qué podemos afirmar que las células procariotas son células más simples? ¿Por qué podemos decir eso? ¿Se acuerdan ustedes por qué afirmamos eso? ¿No? Y la otra, dedo diferencia entre la célula procariota y eucariota. ¿Quién puede ayudar ahí? Y dar las dos diferencias. Que la procariota era la célula vegetal y la eucariota era solo la animal. No. La verdad que la Algo célula así, era como al animal, revés. no, la célula animal y vegetal son células eucariotas. De hecho, ambas tienen núcleo. ¿Ya? Así que hay un error. Tenemos que buscar otra diferencia. La procariota no tiene núcleo. Exacto. Y la eucariota tiene núcleo, por ejemplo. Ya, ahí había una diferencia. ¿Y otra? ¿Qué más podemos decir? ¿Alguna otra cosita? Podríamos hablar del tamaño, podríamos hablar de los seres vivos que constituyen, podríamos hablar de la Las antigüedad. procariotas son unicelulares. A ver, estamos hablando de las células. De las células. Lo que sí podemos decir constituye a. Eso sí. Ahí puede arreglar la idea. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Bueno. Preguntas. ¿Alguna duda? Ya, sigamos. Vamos, y ahí van a ir apareciendo tal vez más preguntas. Y vamos a ir aclarando algunas cosas. Bueno, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, imágenes de células procariotas y eucariotas. Ya, la misma imagen que teníamos en la clase pasada. Ahora, aquí yo planteo otra pregunta que dice, ¿cuál es el criterio que se utilizó para clasificar a las células en procariota y eucariota? ¿Qué se toma en cuenta de las células para hacer esta clasificación? Y clasificarlas en dos grandes grupos. Los elementos que contienen. Ya, o sea, sus partes o estructuras. Ya, eso lo debemos tener súper claro. Ya, el criterio utilizado entonces para clasificar a la célula en procariota y eucariota se refiere
a su estructura o sus partes. ¿Ya? Listo. Y ahora quiero que observen estas células y vean, ¿no es cierto?, cómo están constituidas. ¿Ya? Sigamos entonces. Dice, células procariotas y eucariotas. Entonces, aquí está anotado lo que yo mencionaba. Para clasificar a las células se consideran sus partes o estructuras. De ahí que surge una pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la célula procariota y eucariota? ¿Cuáles serían sus principales diferencias? Una tiene núcleo y la otra no. Sí, y por otro lado, si yo miro, esta tiene muchas más estructuras que esta otra. Si yo miro internamente, todas estas partes que aquí están, aquí no. No están. Y al tener núcleo, el material genético está encerrado, aquí está disperso, ¿ya? Bueno, ahí estaría la respuesta. Bueno, dice, la célula procariota es una célula más simple que no posee núcleo, estando su material genético libre en el citoplasma. Además, no posee estructuras membranosas internamente, siendo su citoplasma mucho más sencillo. Eso es lo que yo mostraba recién acá. Si yo veo estas estructuras, las reconozco aquí, pero aquí no las voy a encontrar. Entonces, esta tiene una estructura, una organización mucho más simple que esta otra. ¿Ya? Entonces, la célula eucariota posee núcleo, que contiene el material genético y presenta estructuras membranosas. Así, posee una organización mayor. Y ahí repetí posee, no sé cuántas veces. Me di cuenta hace poco. Ya. Hablemos ahora de las células procariotas. ¿Ya? Veamos algunas cosas de estas células. Bueno, y aquí lo primero que se pregunta o que se ve, ¿a quiénes constituyen estas células procariotas? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que las células procariotas componen a 3 grupos de seres vivos, unas que se llaman bacterias, otras que se llaman arqueobacterias, el nombre general porque es un tipo, arqueobacterias, y otras que se llaman cianobacterias. ¿Ya? Entonces, son estas bacterias, ¿no es cierto?, un poco más abundantes que las otras, pero estas arqueobacterias y cianobacterias son los únicos seres vivos que están constituidos por células procariotas. ¿Ya? Ahora, lo otro importante también es darse cuenta acá, que en estos casos, bueno, esa sería una bacteria, esa otra, ¿ya? Acá, esa sería una cianobacteria. Bueno, acá se parecen en cuanto a la forma, pero tienen diferencia en su estructura. Ahora, lo otro importante es, además, saber que todos estos son organismos unicelulares. O sea, las células procariotas solo componen a organismos que son unicelulares, nada más. Por lo tanto, estos son unicelulares, estos son unicelulares, estos son unicelulares. No voy a encontrar células procariotas formando organismos pluricelulares. Jamás. Eso no corresponde, eso no es. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿O alguna cosa que ustedes quieran agregar o decir? ¿No? ¿Nada? Ya, pues niñitos, si me tienen que decir si no entienden nada, porque si no, yo sigo avanzando feliz de la vida. Supongo que no hay dudas. Sí, podemos tener que suponer que no hay dudas. Bueno, veamos entonces. Ahí. Veamos ahora, ¿cómo son las células procariotas? ¿Ya? Bueno, como ya lo dijimos, componen organismos unicelulares sin excepción. Y nos vamos a encontrar con que estas células procariotas están en diversos ambientes. Las vamos a encontrar en distintas partes. Las vamos a encontrar en el agua, las vamos a encontrar en el suelo, las vamos a encontrar en
en volcanes que pueden hacer erupción, la encontramos en el intestino de las personas, en la piel, en la boca, en distintas partes, ¿ya? Entonces son bastante, a pesar de que son más simples, más antiguos y todo, nosotros lo encontramos en diversos lugares. En el fondo del mar también lo encontramos, ¿ya? Bueno, ahora, en ellas se pueden distinguir principalmente 4 estructuras fundamentales. Ahora, les decimos fundamentales porque están, ¿no es cierto?, en prácticamente todas las células procariotas, ¿ya? No es que solo algunas presentan pared o es que solo algunas presentan membrana, sino que todas las células procariotas presentan sobre todo estas 3. Esta puede que alguna no la tenga, pero la mayoría tiene pared celular, ¿ya? Ahora, voy a encerrar, ¿no es cierto?, en la imagen estas partes fundamentales, ¿ya? Hay una parte que aquí no se menciona, a ver, ¿cuál parte no muestra? Pero ya la voy a agregar. Bueno, entonces, tenemos la pared celular. Esa es una parte fundamental. Quiero que observen a dónde da la flecha. La membrana celular. El ADN, que se habla de que forma al cromosoma bacteriano, ¿ya? ¿Y qué me está faltando aquí en las partes fundamentales? El material genético. Ahí está, ¿El citoplasma? citoplasma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo voy a colocar, espérenme, voy a colocar acá citoplasma, espero que me pueda escribir porque de repente... Citoplasma. Y voy a señalar, voy a buscar el mismo color con negro para que no se confunda. Voy a señalar cuál es el citoplasma. Y el citoplasma es todo lo que está por dentro de la célula, o sea, todo eso. Eso, ahí. Todo eso. Todo esto es el citoplasma. Todo. Todo lo que está por dentro de la membrana. Entonces, reconozcamos las partes. De afuera hacia adentro. De afuera sería la pared, esa. Después vendría, en ese color más oscurito, la membrana. Después vendría el citoplasma, que es todo esto, que está en un color clarito. Citoplasma y el material genético. Y el material genético está conformado por esta molécula que nosotros conocemos como ADN. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas. Preguntitas. Preguntas, niños. ¿Ninguna duda? ¿Hay algo que no puedan reconocer ahí? En el chat están diciendo que no. Y la única pregunta es Benjamín Carvalho que pregunta, profe, ¿las células se pueden separar? ¿Separar en el sentido de, Benjamín, de dividirse? Benjamín, ¿te refieres a si se pueden dividir? ¿Dónde está? Pero contésteme. Dice que sí, dice que sí. Ah, dice que sí, ya. Sí, se pueden dividir. De hecho, si nosotros, dentro de las funciones vitales que tienen las células, es que estas células procariotas, para dar origen a otras, se tienen que dividir. Y el tipo de reproducción que ellas tienen, bueno, es una reproducción que se llama asexuada, ¿ya? ¿Por qué asexuada? Porque no se requiere de otro y con sexo distinto para que se pueda, digamos, pueda procrear, sino que ellas
se divide. Se divide y origina otra similar. Entonces aparecen dos más pequeñas y que van a tener la misma información genética. Entonces sí se divide. Ya. Sigamos entonces. Vamos ahora a hablar de cada una de estas partes. ¿Listo? Hablemos de la pared celular. Bueno, ya vimos en este monito, a ver acá, en esta otra también se notaba. La pared celular en este mono está en color amarillo. Ahora, nadie me ha preguntado qué es lo que está, por ejemplo, por fuera de la pared, porque en verde está la membrana, en amarillo está la pared, y por fuera hay algo más, por fuera de la pared. Bueno, algunas células procariotas tienen otra estructura por fuera que se llama cápsula, pero eso solo algunas. Ahora, nosotros vamos a estudiar, o vamos a tomar como modelo, como representante de las células procariotas a las bacterias, ¿ya? Y la verdad, fíjense ustedes que hay algunas bacterias que tienen esta cápsula, y aquellas bacterias que tienen esta cápsula son, por ejemplo, bacterias que nos enferman y que esa cápsula ayuda a que ellas sean más resistentes frente a nuestras defensas. ¿Ya? Así que es como complicadito que algunas células, ¿no es cierto?, tengan también esta cápsula que aquí en este monito está representada en color verde. Pero a mí me interesa, ¿no es cierto?, que ustedes se fijen en las partes fundamentales, porque son las partes que las tienen, ¿no es cierto?, que las tienen todas, ¿ya? O prácticamente todas. Listo, sigamos entonces. Estamos hablando de la pared celular. Bueno, la pared celular es, o la pared bacteriana, es una envoltura responsable de como que la bacteria tenga como cierta rigidez. Algo rígido es algo como que no va a cambiar de forma a menos que yo lo destruya, lo rompa, por ejemplo. ¿No es cierto? Una mesa es rígida, una pared es rígida. Ya no hay flexibilidad ahí. Ya, y en general tienen como esa característica, ¿no es cierto?, la célula, porque está dada por esta pared que poseen, ¿ya? Ahora, esta pared, ¿no es cierto?, lo que hace es proteger, es una pared que es protectora. Ahora, ¿de qué la protege, por ejemplo? Al interior de las bacterias. Acuérdense que vamos a poner como representante de las células procariotas a las bacterias, porque son muchas, ¿ya? Al interior de las bacterias se genera presión. Entonces, una forma de que esta presión interna pueda hacer que la célula se destruya es con esta pared. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, me encanta, inventé un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un globo. Yo inflo el globo, ya. Ya, ahora ese globo, en vez de echarle aire, le voy a echar agua. Le voy a echar agua, le voy a echar agua, le voy a echar agua. ¿Qué le puede pasar al globo? Por ejemplo, si yo le echo agua. El aire se va a escapar. No, pues si le estoy echando agua. Ya no es aire, agua. Entonces le echo agua con una manguerita. ¿Qué le puede pasar al globo? Se empieza. ¿Puede explotar? Se puede reventar, ¿no es cierto? Ahora, vamos a pensar que tenemos el mismo globo, pero este globo lo voy a meter en una caja de zapatos, más o menos del mismo tamaño del globo. Más o menos. Un poquito más grande. En una caja así de cartón, que sea firme. ¿Ya? Y le voy a hacer un hoyito a la caja de cartón y por ahí voy a meter el globo, lo voy a introducir y le voy a empezar a echar agua. Ya. El mismo globo del ejemplo anterior. ¿Qué va a pasar acá si yo le echo agua? Se rompe. ¿De qué va a servir que yo lo haya metido en la caja? ¿Sirve de algo, no? No sirve de nada. ¿Qué van a hacer las paredes de la caja con este globo que yo metí que le estoy echando agua?
No va a hacer nada la caja. La caja como que va a afirmar, va a contrarrestar la presión que ejerce, ¿no es cierto?, el globo con el agua. Entonces, al contrarrestarse esa presión, va a costar menos que el globo se destruya, que se reviente, ¿ya? Y un poco, eso es lo que hace, ¿no es cierto?, la pared en las bacterias, como contrarrestar esa presión interna que se puede ejercer al interior de la célula, ¿ya? Ahora, bueno, otra cosa que yo aquí tendría que haber borrado, pero no borré, ¿no es cierto?, es que se ubica la pared celular por fuera de la membrana. Lo repetí ahí, ¿ya? Es una estructura, por otro lado, que deja pasar libremente muchas sustancias, ¿ya? O sea, no tiene restricción las sustancias para atravesar la pared. Ahora, yo quiero que piensen en lo siguiente. Las células, dijimos en varias oportunidades, que son unidades que están vivas. Por lo tanto, eso significa que hay materias que deben ingresar a la célula porque se les va a utilizar, la célula va a fabricar algunas otras, va a eliminarse sustancias y tienen que atravesar estas estructuras para poder salir. En el caso de la pared, las sustancias no tienen mayores problemas para salir. Es como que si yo abro una ventana nomás, yo puedo entrar y salir por mi ventana, el aire puede entrar y salir, no tiene mayores restricciones, ¿ya? La pared entonces deja libre paso a las sustancias para que algunas entren libremente a la bacteria, por ejemplo, u otras que puedan salir, ¿ya? Ahora, esta pared que la rodea, que rodea por fuera la membrana, ¿no es cierto?, puede llegar a constituir hasta el 40% del peso seco de la bacteria, ¿ya? Y lo otro, que dependiendo de la bacteria de la que hablemos, o de la célula procariota, puede presentar diferentes capas. O sea, finalmente, ¿qué decimos con todo esto? Las paredes de las bacterias no son todas iguales. Algunas bacterias tienen diferencias. E incluso esas diferencias se han utilizado para clasificar a las bacterias. Ya, el hombre descubrió eso y se dio cuenta que teniendo distinta pared, la verdad es que tienen otras características también las bacterias que las poseen. Y ahí hay como diferencia en las bacterias. Ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Ya. Escucha, están piola, chiquillos. Es necesario que hablan un poquitito. Bueno, y aquí llegamos, ¿no es cierto?, a hablar de otra estructura fundamental, que es la membrana celular o membrana citoplasmática. De esa forma. O también, ya, dejémosla con esos dos nombres, membrana celular o citoplasmática nomás. Bueno, esta estructura, esta membrana, tiene mucho parecido, son muy, muy parecidas a las membranas de las células eucariotas. Vamos a ver qué dice el chat. Ya. Se presenta rodeando todo el citoplasma. Como nosotros lo vimos en la imagen, la membrana celular entonces envuelve a toda la célula y rodea por completo el citoplasma celular. ¿Ya? Ahora, esta membrana tiene varias funciones. En el caso, una de las funciones más importantes, bueno, es que regula el paso de las sustancias. Aquí la verdad es que a través de la membrana las sustancias no pueden llegar y pasar libremente como lo hacen a través de la pared. ¿Ya? Las membranas celulares tienen la capacidad de regular el paso de sustancias. Ocurren procesos en la membrana que determinan qué puede atravesar la membrana y cómo puede atravesarla. ¿Ya? Entonces, por el hecho de que la membrana regula o controla lo que puede atravesarla, se dice que es una membrana semipermeable. ¿Qué significa semi? Como casi. Claro, como casi medio, cuando uno dice es una semicircunferencia, ¿no es cierto? No es que sea una casi circunferencia, pero uno habla de
media circunferencia en ese caso, pero aquí se refiere, ¿no es cierto?, a que deja pasar algunas sustancias. Y permeable, ¿qué significa que algo sea permeable? Que no se pasa. Al revés. O sea, sí se pasa eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería una membrana que no deja pasar nada? O algo que no deja pasar nada. ¿Cómo se le llama? Usando el concepto de permeable. Impermeable. Impermeable. Impermeable, ¿no es cierto? Y nosotros le llamamos impermeable a esa especie de abrigo que lo usamos cuando llueve, porque se supone que no nos vamos a mojar porque no va a dejar pasar el agua, ¿no es cierto? Ya. En este caso, ya, la membrana es semipermeable, deja pasar alguna sustancia. Por eso que decimos que controla el paso, regula el paso, ¿ya? Eso también pasa en la célula eucariota. Por eso que la membrana es una estructura sumamente importante, ¿ya? Porque regula, controla el paso de la sustancia, ¿ya? No es solamente que se pare como una, ¿no es cierto?, como un cierre o un cerco. Aquí la membrana, aparte de delimitar y separar, regula paso de sustancia. Eso está controlado, porque si no, la integridad de la célula se pondría, ¿no es cierto?, en peligro. Si cualquier sustancia pudiese pasar o cualquier cosa pudiese atravesarla, sería complejo también. Bueno, por otro lado también la membrana, vamos a ver más adelante en una imagen, que esta membrana puede retener algunos compuestos en su interior. Forma una especie de pliegue que retienen compuestos en su interior. Y además, ¿no es cierto?, estas regiones, ¿no es cierto?, que son como pliegues, ¿ya?, se encuentran unas sustancias químicas, unas moléculas, que se llaman enzimas. Ahora, siempre que ustedes escuchen hablar de enzimas con Z, están hablando de moléculas que aceleran las reacciones químicas. Y en los seres vivos, yo lo que les decía adelante, es que nuestra vida, nuestro funcionamiento es en base a reacciones químicas. En nuestro organismo, en nuestras células ocurren miles de reacciones químicas. Ahora, para que esas reacciones químicas ocurran en tiempos apropiados, es que se requiere, ¿no es cierto?, de ciertas moléculas que aceleren la velocidad de las reacciones químicas. De lo contrario, hay reacciones químicas que ocurrirían muy lentamente, ¿ya? Algo así como la pastilla. Algo así. ¿Cómo las pastillas? Perdón, ¿qué pastillas? O sea, tipo la pastilla cuando uno se enferma y uno necesita que se mejore, entonces a uno le dan pastillas para acelerar la recuperación. Algo así sería. Algo así. Algo así, sí. Algo así, pero lo que nosotros debemos entender es que en los seres vivos, primero, ocurren muchas reacciones químicas. Muchas. Segundo, esas reacciones químicas tienen que ocurrir en tiempos apropiados. Y tercero, ¿no es cierto?, en los seres vivos existen unas moléculas que se llaman enzimas que hacen que las reacciones químicas ocurran en un tiempo mucho menor. Ahora, claro, si yo realizo alguna reacción química en un laboratorio, podría ser que no utilizara enzimas, pero se podría demorar mucho, días, hasta semanas. Entonces, como la naturaleza es sabia, creó estas enzimas en los seres vivos y hace que las reacciones químicas ocurran en menos tiempo, porque hay reacciones químicas que se demoran mucho. Pero con estas enzimas que existen en las células de los seres vivos, las reacciones químicas ocurren en menor tiempo. Imagínense, nosotros estamos viendo, miramos imágenes. La visión tiene que ver con reacciones químicas que ocurren en milésimas de segundo. Para que ustedes vean. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurren tan rápidamente? Porque existen estas enzimas. Y en las bacterias, en la membrana, se encuentran retenidas, ¿no es cierto? Se encuentran algunas enzimas, por lo tanto ahí hay, ¿no es cierto?, reacciones químicas también en la membrana de estas células. ¿Ya? Ahora, hay algo que yo no nombré ahí, que no lo coloqué. Bueno, estos pliegues, ¿a qué me refiero yo con un pliegue? Miren, voy a usar acá, voy a tratar de hacer, no, me corrí.
Déjenme, voy a volver porque me corrí. Mi computadora es touch y es como bien sensible, entonces de repente se arranca sola la cuestión. Va, otra vez. Ya. Voy a usar eso. Ya. Pensemos aquí. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un monito. Ya, imagínense que eso es una bacteria que yo corté por la mitad atravesadamente. Ya, y esa es la membrana. Ahora, hay regiones que la membrana se va como hacia adentro. Ya, se va, como que hace esto. Así. Entonces, se va como hacia el interior. Y queda como una bolsita adentro de la bacteria. ¿Ya? Bueno, esos como pliegues se forman en las bacterias y se llaman, yo no lo coloqué, mesosomas. Ahí está, me quedo medio separado. Se llaman entonces mesosomas. ¿Ya? Eso existe en las bacterias. ¿Ya? Y no está colocado ahí. Bueno, entonces eso sería en relación a la membrana celular. Y luego, ¿no es cierto?, tendríamos el citoplasma, que es toda la porción interna de la célula. Ahora, este citoplasma es semilíquido. Entonces, el citoplasma de las células procariotas contiene moléculas, por ejemplo, agua. Eso lo hace que sea semilíquido, es como viscoso, es como gelatinoso, ¿ya? Y en el agua, bueno, hay disueltas otras moléculas. Entonces, el citoplasma tiene varios componentes, ya como proteínas, enzimas, hidratos de carbono. Pero aparte de eso, en el citoplasma nosotros encontramos el material genético, que si fuera algo duro, rígido, sólido, no podría estar metido el material genético. Pero como él es como semilíquido, sí está metido el material genético. Luego también hay unas estructuras que son pequeñitas, que se llaman ribosomas, y también encontramos una especie como de ADN, pero chiquitito, así como anillos, que se llaman plásmidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué función es la que tiene el citoplasma? En la zona de la célula donde ocurren muchas reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, con todos sus componentes, el citoplasma en el fondo permite un buen funcionamiento de la célula. Y por último tenemos entonces el material genético. ¿Y el material genético quién es? El ADN, pues, ¿no es cierto? Ahora, este material genético es la molécula de ADN, ¿ya? Y que en realidad no solamente la tienen las células procariotas, sino que ADN lo tienen todas las células. Eucariota, procariota, todas las células tienen el material genético, ¿ya? Ahora, en el caso de las células procariota, está como ubicado en una zona específica, en una región específica del citoplasma, y a esa zona se le llama nucleoide. Yo voy a retroceder para mostrarles. Esta zona, si yo levantara, este sería el ADN, que constituye lo que se llama el cromosoma bacteriano. Si yo levantara eso, hay una región ahí, hay una zona. Esa zona es lo que se le llama nucleoide. Es solamente una región, nada más, no es un cuerpo ni nada. ¿Ya? Y yo siempre pongo este otro ejemplo, así como puse el ejemplo del globo. ¿Ustedes se han fijado dónde se ubica la mesa del profesor en todas las salas de clase? Hay un lugar como específico para la mesa del profesor. ¿Se han fijado? ¿Recuerdan? Sí. ¿No es cierto? Está como en un lugar fijo. Y a esa zona, supongamos, yo le voy a poner zona Z. Ya. Acá pasa algo parecido. Esa región en donde se encuentra el ADN, el material genético de las células procariotas o de las bacterias, se le llama nucleoide. Pero no es un núcleo, ojo con eso, es solo una región. ¿Ya? Bueno, y ahí insisto en que el cromosoma bacteriano está conformado por el ADN y es quien contiene todas las instrucciones para la vida de la célula. En el ADN están todas las instrucciones de cómo es la célula, de cómo funciona, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ADN
¿no es cierto? Es quien regula todo el funcionamiento celular. ¿Ya? Ese es el material genético entonces. ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué estudiamos? A ver. Lo que contenía la célula procariota. ¿No es cierto? Nos dedicamos a hablar de las células procariotas, vimos algunos aspectos generales de ellas, ¿ya? Y anotamos ahí, eso ustedes lo van a anotar, lo que estudiamos hoy día. Hablamos de las células procariotas, aspectos generales, hablamos de sus partes fundamentales y un poquitito de cómo funcionan, ¿no es cierto?, estas partes fundamentales. Y aquí yo puse preguntas que son más o menos las mismas con las que se inició. Y aquí al tiro pregunto, ¿de dos diferencias entre la célula eucariota y procariota? Aparte de que tiene núcleo, ¿me pueden dar más diferencias? ¿O no? ¿Podría ser o no? A ver. Ya, porque estamos en la hora. Bueno, tarea para la próxima clase. Para complementar lo que nosotros hemos visto hoy día, yo les pido que busquen información sobre el ADN de la célula procariota o de las bacterias específicamente, ¿ya? Un poquitito, que digan más o menos cómo es, ¿ya? Y también pegar una imagen en que se aprecien las partes fundamentales de las bacterias o de las células procariotas, ¿ya? Pegar una imagen y buscar algo de información sobre el ADN de las células procariotas. Esa sería la tarea para la próxima semana, ¿ya? ¿Listo?